Bueno, son de 3 minutos, ¿no? ¿Empezamos? Tenemos 3 minutos de cortesía. Perfecto. También de cortesía con los puntuales. Pues bienvenidos a todos a la sesión informativa de hoy. Estoy aquí con Victoria Ruiz, la directora del programa español de la Comisión Fulbright, y mi nombre es Sandra Gómez, soy de la asesoría académica Education USA, también en la comisión. Entonces, como sabéis, la sesión de hoy va a versar sobre estudios de posgrado en Estados Unidos y las becas Fulbright. Antes de que comencemos, pues informaros de que la sesión está siendo grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web para que la podáis consultar. Luego, simplemente un par de cositas de housekeeping. Como sabéis, vuestros micrófonos y cámaras están apagados durante la sesión. Por favor, mantenedlos así. Podéis ir enviando vuestras preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Tendremos una sesión de Q&A precisamente al final para ir revisándolas todas y respondiendo a vuestras dudas. Si en cualquier momento necesitáis introducirla a través del chat, podéis, pero preferimos usar la sección de preguntas y respuestas para tener todas monitorizadas de mejor forma. Y luego vamos a empezar, la estructura de la sesión va a ser primero una revisión general del funcionamiento de los estudios de posgrado en Estados Unidos y luego pasaremos a centrarnos en las becas Fulbright, que son el objetivo de la sesión, y las diferentes opciones que ofrecen precisamente para estudiar allí. Vamos a comenzar un poco, como os decía, con una revisión de los estudios de posgrado en Estados Unidos y de por qué, a ver si me permite pasar la diapositiva, sí, aquí estamos, porque es una opción que cada vez ofrecen becas como las Fulbright, pero porque es una opción que cada vez más gente elige de cara a su posgrado, es decir, qué ventajas o qué características ofrece el sistema estadounidense para este tipo de estudios. Pues por un lado, y una de las razones o de los elementos que vemos que tiene siempre más peso es el inmenso número de universidades que existen en Estados Unidos. Hay más de 1000 universidades acreditadas para ofrecer programas de posgrado, programas de grado, etcétera, hay más de 4000. En el caso de programas de posgrado, tenemos más de 1000 universidades en Estados Unidos, por lo que la oferta es enormemente amplia y también enormemente flexible. Entonces, la posibilidad de encontrar tu especialización o de encontrar el campo de estudios que te interesa es muy amplia, como decía, y esto siempre va a ser una de las razones que más empuja a la gente o invita a la gente a optar por Estados Unidos para la realización de sus estudios de posgrado. Junto con esa amplia oferta y ese número de opciones a la que me refería, también está la calidad educativa y el prestigio internacional de esas más de 1000 universidades a las que me refería anteriormente. Por un lado, sabemos que las instalaciones y los recursos que ofrecen estas universidades se encuentran entre las mejores del mundo y, por supuesto, están a la vanguardia, tanto, como digo, en cuestiones de recursos y de instalaciones, de programas, de profesorado, etc. Dentro de todas esas dentro de todas esas oportunidades y opciones, hay varios elementos que caracterizan, ¿no?, también al sistema y que creo que forman parte de ese gran atractivo que supone Estados Unidos para la realización de estudios de posgrado. Por un lado, la interdisciplinariedad. Me remito otra vez a lo que comentaba respecto a las más de 1000 universidades. Bien, estas instituciones se caracterizan porque sus programas son muy interdisciplinarios, invitan a la combinación de varios campos de estudio, a estar siempre a la vanguardia y a la innovación dentro de dichos campos de estudio, por lo que siempre va a haber mucha colaboración entre diferentes áreas, diferentes programas, departamentos, algo que como estudiantes de posgrado lógicamente nos es muy atractivo. Luego también dentro de esta interdisciplinariedad se ofrecen muchos ámbitos de especialización, como os decía al comienzo. La variedad de campos de estudios, las diferentes especializaciones dentro de cada uno. En general, la oferta académica es muy extensiva, es algo que caracteriza a los programas y ofrece a sus estudiantes de posgrado la posibilidad de definir itinerarios, definir especializaciones y áreas de investigación que sean de su interés. Luego también
la aproximación a la enseñanza en sí misma, la idea del experiential learning, es decir, el aprender haciendo, el adquirir toda esta experiencia práctica a través de los estudios, es algo que todas estas universidades y los programas de posgrado específicamente van a fomentar para sus estudiantes. Desde luego, esta experiencia práctica, por así decirlo, se traduce en toda una serie de oportunidades que se nos ofrecen. O sea, únicamente no vas a un programa de posgrado en Estados Unidos a estudiar o a formarte académicamente, que desde luego es el objetivo principal, sino también a desarrollar una serie de experiencias que luego van a revertir en tu carrera profesional y en tu vida personal en muchos sentidos. Dependiendo del área en el que te encuentres, ya sea humanidades, ya sea ciencias, ya sea sociales, etcétera, vas a poder adquirir experiencia docente, por ejemplo, a través de teaching assistantships. Vas a poder también desarrollarte en el ámbito de la investigación, insisto, dependiendo de cuál sea tu campo. Vas a tener acceso a toda una serie de actividades, de workshops, de seminarios, etcétera, que están precisamente destinados al desarrollo profesional, es decir, a cultivarte más allá de tu campo y a cultivar las denominadas como soft skills, ¿no? Las presentaciones, la preparación de currículums, la preparación de solicitudes, profesionales o de becas. Es decir, que hay como varias ramas dentro de lo que me refiero, o sea, la vida académica y la formación académica, esa experiencia práctica que se adquiere y luego el desarrollo profesional. Y por último, por supuesto, el networking, la posibilidad de crear una red de contacto tanto profesionales y académicos como personales. Todo esto ocurre dentro de un sistema que está desarrollado para apoyar y ofrecer recursos tanto a los estudiantes internacionales y especialmente a aquellos que son de posgrado, ¿no? Toda una serie de centros que, como decían, ofrecen esos talleres de desarrollo profesional, ofrecen apoyo a la docencia, ofrecen apoyo a la investigación, etc. Por lo que tengáis en cuenta que vuestros estudios de posgrado, esa vida académica en Estados Unidos, se va a desarrollar dentro de un entorno que ofrece todos estos recursos y todas estas oportunidades. Por supuesto, a nivel personal, la vida universitaria en el campus es tremendamente enriquecedora. Entonces, os vais a exponer a vosotros mismos a un campus enormemente diverso, porque la internacionalización, como sabéis, es algo que caracteriza cada vez en mayor medida a las universidades estadounidenses, y os vais a exponer a vosotros a ideas y a personas de todo el mundo. Por supuesto, esto también se traduce en campus que están destinados o que están pensados casi como pequeñas ciudades, ¿no? En las que vais a tener oportunidad y acceso para muchísimas actividades académicas, culturales, de ocio, etc. Y algo que creo que es muy importante y que también es pues característico, ¿no? de lo que supone la filosofía Fulbright, el salir de tu zona de confort y el enfrentarte a desafíos, precisamente para enriquecerte y luego traer esa riqueza cultural de vuelta a España y compartir la tuya propia con el mundo. Es decir, convertirse en un ciudadano global, en un ciudadano del mundo. A nivel económico, tenéis que pensar que se trata de una inversión en vuestro futuro, ya que vais a recibir una educación enormemente internacional y reconocida, por supuesto, a nivel mundial, que va a tener un impacto determinante en vuestra carrera y también en vuestra vida personal. En cuestiones de becas, como vamos a ver a continuación, nos contará Victoria, las becas Fulbright son de las principales y más completas que existen para realizar esta experiencia, y también existe un número amplio de oportunidades de graduate funding desde las universidades con las que se puede combinar a través de assistantships, fellowships. Los departamentos en muchas ocasiones cuando estáis allí podéis contar con apoyos para viajes de investigación, para conferencias, etc. Algo importante de tener en cuenta cuando accedemos a las universidades estadounidenses es que se trata de un proceso de admisión global. Van a tener en cuenta muchos elementos del individuo.
Por supuesto, el ámbito académico tiene peso, eso no hay que dudarlo, pero también se tienen en cuenta muchos otros factores. Como digo, los expedientes académicos, las notas de los exámenes de admisión, como puede ser el GRE o otros, los exámenes de inglés, las cartas de recomendación. Se buscan mucho cualidades de liderazgo, cualidades de compromiso, de pasión con vuestro campo o con determinadas áreas. También se os pide una serie de ensayos, por así decirlo, como parte del proceso de solicitud. Pueden ser el personal statement, que es bastante común, y luego puede ser un statement of purpose o un research proposal, que básicamente está destinado más bien a hacer saber al programa cuáles son vuestros objetivos investigadores o profesionales dentro de ese mismo programa. Y luego, por supuesto, el currículum vitae, es decir, vuestra solicitud es una combinación de todos estos elementos. Aquí lo podéis ver un poquito más detallado, pero algo que es clave, tanto de cara a vuestra solicitud de becas como de cara a las solicitudes de admisión, es el ir buscando programas y encontrar programas que se ajusten a lo que queréis y a lo que os interesan. No guiaros únicamente por las universidades que son más conocidas o más prestigiosas, sino adentraros en la búsqueda para encontrar también algunas que puede que no sean tan conocidas aquí en España, pero que pueden tener mucho reconocimiento y ser muy importantes dentro del campo que os interesa, por lo que siempre os animamos a expandir vuestras miras cuando buscáis programas. Y simplemente os dejo en pantalla, por si queréis empezar a explorar, los dos buscadores que recomendamos como punto de partida: College Navigator y Princeton Review Graduate Program Search. Como os decía, esa búsqueda de programas es el paso inicial para todo lo demás. Y luego tenéis ahí el listado de los otros elementos que se tienen en cuenta. Ya he mencionado varios de ellos, a los que se pueden añadir a veces publicaciones o a veces entrevista, pero en todo caso varía programa por programa. Es por eso que es importante consultar los requisitos. Es una visión un poco general la que os quería plantear de cuáles son los beneficios, cuál es el aspecto de la admisión a programas de posgrado. Si tenéis más preguntas, aquí en la asesoría académica, dentro de la comisión, podéis contactarnos a través de nuestra página web que veis en pantalla, con cualquier duda que tengáis respecto a las becas que os va a contar Victoria o también a los programas de posgrado. Y también tenemos una sección completa que se ha actualizado recientemente sobre estudios de posgrado en Estados Unidos, donde vais a encontrar muchísima documentación y recursos que también ayudan muchísimo para aclarar dudas. Por lo que os dejo ahí esos dos recursos y paso a darle el turno a Victoria para que nos cuente sobre las becas. Sí puedo. Sí, ahora sí que me deja. Vale, fenomenal. Pues hola a todos, yo soy Victoria, soy la jefe de programa español en la comisión Fulbright España, Estados Unidos, y os voy a hablar de por qué Fulbright es el mejor programa del mundo para irse a estudiar a Estados Unidos. Por una parte, somos el programa más antiguo que existe de becas. En este momento se puede ir con otras posibilidades, afortunadamente, a Estados Unidos, pero Fulbright es el que lleva más tiempo haciéndolo y realmente el que tiene más prestigio a nivel mundial. Entonces, unas breves pinceladas del programa Fulbright. Como veréis, se fundó en 1946, creado por el senador J. William Fulbright, con una sola L, es su nombre, ¿vale? No es que seamos muy brillantes, es que es Fulbright el apellido. Y ha ido creciendo de manera que ahora estamos presentes en más de 160 países, en más de 50 de ellos con comisiones binacionales como la española. Cuando hay una comisión binacional es porque el otro país, que no sea Estados Unidos, también contribuye mucho al programa, como es el caso de España. Entonces, veréis que hay unas cifras bastante apabullantes del número de becarios que han participado del programa, de los distintos premios que han conseguido cada uno. Todo esto es fantástico porque luego os permite una cantidad impresionante de networking, de contactos, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que ninguno de estas personas, cuando fueron candidatos, tenían estos premios. Eran simplemente personas como vosotras, como vosotros, con un proyecto interesante, con un buen currículum, con un buen expediente académico, pero que todavía tenían todo por delante como lo tenéis
como tenéis vosotros. En cuanto, me está dando problemas, esto no me deja pasar. A ver. En cuanto al programa Fulbright en España, empezó un poquito más tarde, en 1958, pero llevamos más de 60 años y, como veréis, más de 6.000 españoles han ido a Estados Unidos y casi 4.000 becarios estadounidenses han venido a España, porque realmente el programa es binacional. O sea, mandamos a españoles a Estados Unidos a investigar, enseñar o estudiar y traemos a estadounidenses a España a que hagan lo mismo. Dependemos 50% del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada y 50% del gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que son nuestros principales patrocinadores también. Aunque también tenemos otros patrocinadores públicos y privados que luego veremos. El programa Fulbright realmente es un medio para un fin. O sea, las becas no son el fin en sí mismo. Las becas son el medio para que los españoles tengan la oportunidad de conocer la sociedad estadounidense y a la inversa. Porque el objetivo de Fulbright realmente era mejorar el entendimiento entre las naciones y pensaba que esto, la mejor forma de hacerlo, era a través de la relación directa, de que las personas de otros países se involucraran, se integraran en la sociedad estadounidense y a la inversa. Y eso es lo que seguimos haciendo. Tenemos más de 15 programas diferentes para españoles, que ahora veremos en qué consisten más o menos. Como os decía, aparte del gobierno de España y Estados Unidos, tenemos muchos patrocinadores, que ha pasado otra vez tenemos acuerdos con comunidades autónomas, con universidades, con empresas privadas, con fundaciones que afortunadamente nos permiten ampliar nuestro número de becas todos los años. En concreto, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué Fulbright es más que una beca? Pues mira, primero el prestigio. Como os he comentado, o sea, en España Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio. En Estados Unidos tú dices que estás allí con una beca Fulbright y directamente se te abren muchísimas puertas. Es una cosa que decimos siempre, pero que aún así los becarios cuando llegan allí o cuando vuelven siempre nos comentan. No nos podíamos creer hasta qué punto ayuda el ser Fulbrighter, ¿vale? Luego, aparte, hay muchas becas que dan el dinero y se olvidan de vosotros. Nosotros no. Nosotros intentamos que haya un trato mucho más personal. Nos gusta conoceros, nos gusta conocer más allá de vuestro proyecto simplemente. Y os apoyamos para ello desde el primer momento. Como os ha comentado Sandra, a través de la asesoría académica tenéis un apoyo para centrar vuestro proyecto, esas universidades de destino, todo lo que tiene que ver con la vida educativa en Estados Unidos. Luego, dependiendo del programa, si es un programa 100% Fulbright, os ayudamos con la tramitación de acceso a la Universidad de Estados Unidos o os indicamos cómo hacerlo, los pasos para poder hacerlo correctamente. Una vez que estáis seleccionados, antes de salir de España, os vamos a hacer unas jornadas de orientación que normalmente son presenciales y en Madrid. Este año han sido virtuales por la situación de la pandemia, pero esperamos que el año que viene podamos volver a la normalidad. Esperemos. Os ayudamos también con la gestión de visados. Como Fulbright depende de la Embajada de Estados Unidos, digamos que vosotros sois invitados de la Embajada, bueno, y por supuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos, con lo cual se facilita mucho la gestión del visado. También una vez en Estados Unidos se organizan unos programas preacadémicos nada más llegar en la que se junta becarios Fulbright de todo el mundo que van a empezar su experiencia en Estados Unidos. Con lo cual es una forma maravillosa de hacer networking, aparte que os explican muchísimos temas interesantes desde el punto de vista educativo, académico, político, social, sobre la experiencia que vais a vivir. También a lo largo del curso se organizan enrichment seminars, todo esto cubierto por el programa Fulbright. Se os invita a otra ciudad de Estados Unidos en la que también tenéis oportunidad de aprender sobre temas concretos de actualidad y de conocer a una más gente. Luego, aunque en la comisión siempre estamos aquí desde el principio hasta el final de vuestra beca y más allá, si deseáis cualquier cosa para que mientras estáis en Estados Unidos no sea un impedimento el tema del cambio de horario,
Tenéis una red de apoyo en Estados Unidos, nuestra agencia cooperadora allí, que os va a tener una persona de apoyo para cualquier problema que podáis tener y para guiaros con todo el procedimiento burocrático que conlleva estar en Estados Unidos y estudiar allí. Y después de la beca, por supuesto, tenemos varias organizaciones y asociaciones de antiguos becarios que os pueden servir muchísimo en vuestro desarrollo profesional, ¿vale? También, precisamente por lo que decíamos que somos más que una beca, Sandra, pasa por favor, simplemente comentaros que el programa Fulbright consiguió en 2014 el Premio Príncipe de Asturias a Cooperación Internacional, precisamente porque reconoció que nuestra beca, que nuestro programa, nuestras metas no son las becas en sí mismos, sino el intercambio cultural, el entendimiento mutuo, el crecimiento personal. Y ya entrando más en concreto en los programas que tenemos, comentaros que tenemos, digamos, toda la gama a partir del grado. Siempre es necesario tener terminado, o en su momento, la licenciatura o el grado para poder optar a una beca Fulbright, ¿vale? A partir de ahí tenemos programas para hacer estudios de máster y doctorado en Estados Unidos, para hacer ampliación de estudios artísticos, para hacer lectorados de español. Hay unos programas específicos para funcionarios. También se puede hacer investigación predoctoral si habéis empezado el doctorado o si lo habéis terminado, programas de investigación postdoctoral, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que pregunta por el tema del COVID, cómo está afectando y tal. Este año, de momento, casi el 80% de nuestros becarios han conseguido incorporarse a sus destinos. Y, sinceramente, esperamos que haya sido el año más complicado, que el año que viene, a partir del verano, esté todo un poquito más tranquilo. O sea, que no hay por qué pensar que no se pueda acceder, ¿vale? Lo que sí que es importante es, todos estos programas de becas son más o menos parecidos, pero cada uno tiene sus características especiales. Por favor, si estáis interesado en alguno de ellos, no os limitéis a leer la información que hay en la pantalla resumen de la web. Es imprescindible que vayáis hasta el final de la pantalla resumen, que abráis la convocatoria, que os leáis bien la convocatoria, que os leáis las preguntas frecuentes, ¿vale? Porque es la única forma de comprobar que se cumplen los requisitos y que se está haciendo una solicitud realmente competitiva, que al final es lo que os interesa. Entonces, para pedir la beca, debéis entrar a nuestra página web, que es www.fulbright.es. Aquí la tenéis. Como veréis, en la parte superior tenéis, bueno, información general sobre el programa Fulbright, programas y becas, que si pincháis sobre ella podéis ir a los programas para españoles y ver toda la gama de programas que tenemos con sus resúmenes. Y luego, al final, estudios en Estados Unidos es el acceso directo a la asesoría académica, que os ha comentado Sandra. Y en la parte de abajo, en la parte inferior de esta pantalla de entrada de fulbright.es, tenéis los programas de becas. No, la anterior, Sandra, por favor. La anterior, esa es, ¿vale? Tenéis los programas de becas que están abiertos o que están a punto de abrir, ¿vale? Las que están con el recuadro naranja son las becas para españoles y en esta pantalla podéis comprobar, bueno, aparte del título en sí mismo, para a quién están dirigidos estos programas, la fecha de apertura, la fecha de cierre en su caso o cuándo está previsto que abra, ¿vale? Y en la parte, pinchando sobre cualquiera de estos recuadros, os va a llevar a la pantalla resumen donde os va a explicar las características de la convocatoria. En la parte inferior del todo, en donde pone Conócenos más, si pincháis sobre queréis estudiar en los Estados Unidos, también vais a poder acceder a la asesoría académica para plantearles vuestro perfil, vuestro proyecto y lo que queréis hacer, ¿vale? Y también, un poquito más adelante, tenéis el calendario de eventos, donde podéis comprobar las sesiones informativas que va a haber, tanto de Fulbright como de Education USA. Y por fin el blog de Fulbright, que es, bueno, podéis comprobar, podéis consultar ahí las experiencias de los becarios actuales o antiguos becarios que os van a dar una visión completamente diferente de lo que es el programa, ¿no? Su experiencia propia, tanto sus ventajas como los problemas que han tenido que afrontar, lo que han superado, etcétera, etcétera. Es muy interesante.
Bien, entonces ya pasando, bueno, asesoría académica no me voy a detener porque ya os lo ha explicado Sandra antes. Entonces, centrándonos ya en los programas de posgrado, de estudios de posgrado en Estados Unidos, podemos dividirlos en dos apartados. El primero es el que está abierto a todas las disciplinas académicas. Cualquier tipo de disciplina es bienvenida, incluidas también las artísticas, aunque luego tengamos también programas específicos en las artes, ¿vale? De los programas para todas las disciplinas, hay dos programas que pueden llevar a confusión, pero son muy diferentes, ¿vale? El primero es el que llamamos de ampliación de estudios, que es para desarrollar máster o PhD, el doctorado en Estados Unidos. Ahora vamos a ver sus características, pero abrirá en enero para el curso 22-23. Ahora os explicamos por qué un plazo tan largo. Y el segundo es un programa que es solo para hacer máster, no está abierto a doctorado, es en colaboración con el Ministerio de Universidades, el antiguo Ministerio de Educación, y este abrirá probablemente también en enero para el curso 21-22, o sea, para irse el verano que viene ya, ¿vale? En cuanto a los programas en las artes, tenemos dos, que es uno en colaboración con el Ministerio de Cultura y otro en colaboración con la Xunta de Galicia. El que es en colaboración con el Ministerio de Cultura está abierto para españoles de cualquier región, mientras que la Xunta de Galicia tienen que tener alguna vinculación por nacimiento, por residencia, por estudios con Galicia, ¿vale? Y ambos abrirán en la primavera de 2021 y son para el curso 21-22, o sea, para irse a partir del verano de 2021 a Estados Unidos. Pasa, Sandra, por favor. Entonces, en cuanto al primero de los programas que hemos hablado, el programa de ampliación de estudios, es, digamos, el que nosotros llamamos 100% Fulbright porque el patrocinio, la financiación es 100% del programa Fulbright, ¿vale? Luego también es verdad que damos algunas becas una vez que se han concedido. Hay algunas empresas que patrocinan las becas, pero la gestión es 100%, de Fulbright, ¿vale? Este programa es para hacer tanto estudios de máster como estudios de doctorado en Estados Unidos. Con lo cual, lo que se pide es que se tenga el grado para hacer el máster. Y para el doctorado, aunque no es obligatorio tener un máster, teniendo en cuenta que es muy difícil entrar en programas de doctorado en Estados Unidos, es muy competitivo el proceso, es muy recomendable tener un máster antes, ¿vale? Está abierta a cualquier disciplina académica, a todas las áreas del conocimiento, y es para graduados, licenciados, ingenieros o arquitectos, ¿vale? La dotación de la beca cubre un máximo de 2 años. La gran mayoría de los programas de máster son de 2 años, los de doctorados no, son entre 5 y 7 años. Pero ahí hay un acuerdo con las universidades de Estados Unidos que si ellos te admiten, ya saben que Fulbright cubre los dos primeros años y a partir del tercer año en adelante la universidad te va a ofrecer exención de matrícula y te va a ofrecer algún tipo de colaboración como un Teaching Assistantship o un Research Assistantship para pagarte un estipendio que te permita cubrir tus gastos de manutención y de vivienda, ¿vale? Entonces, esta convocatoria va a abrir de enero a abril de 2021 para incorporarse a Estados Unidos en el curso 22-23. Esto es así porque en este programa no os pedimos que hayáis hecho ningún tipo de contacto con las universidades de Estados Unidos. Nosotros os ayudamos a conseguir la admisión, ¿vale? Una vez que estáis seleccionados, vosotros, por supuesto, nos dais vuestras universidades de preferencia y nosotros la complementamos con alguna más y os guiamos a través de todo el proceso de selección. También pedimos ayuda financiera en el caso de los programas que lo necesiten. En este programa es necesario que presentéis una prueba de nivel de inglés, según especifica la convocatoria. Se aceptan muchos programas, muchos exámenes en este momento. Cuando haga la convocatoria podéis comprobarlo. Y bueno, básicamente es eso respecto a la beca de ampliación de estudios, ¿vale? No es necesario que tengáis ningún tipo de admisión ni que hayáis iniciado el proceso en Estados Unidos. Sin embargo, la beca de realización de máster, que es la que tenemos en colaboración con el Ministerio de Universidades, es obviamente únicamente para hacer estudios de máster,
también en cualquier disciplina. No sé si alguno lo ha mirado con anterioridad. Hasta el año pasado estaban excluidos los programas de MBA y de LLM en Derecho. Este año se admiten, o sea que se ha abierto a todas las disciplinas, ¿vale? Por supuesto hay que tener el grado terminado. Y también cubre, igual que la ampliación de estudios, cubre un máximo de 2 años. También en este caso, como la gran mayoría de los másteres son de 2 años, no hay problema con la financiación. No sabemos exactamente cuándo abrirá, porque depende del Ministerio de Universidades, pero a estas alturas probablemente sea ya en enero o en febrero del año que viene, ¿vale? Y es para irse este mismo curso, o sea, el próximo curso académico, el 21-22, sería para irse a partir del verano de 2021. Esto no sé si conocéis los calendarios de admisiones de las universidades de Estados Unidos, pero supone que tenéis que hacer vosotros directamente el proceso de admisión, porque han abierto ya a partir del 1 de octubre y la mayoría de los programas cierran aproximadamente en enero, como mucho en febrero, ¿vale? Entonces, como la convocatoria, si abre en enero, no va a cerrar hasta febrero, no podemos tramitar las admisiones en vuestro nombre. Tenéis que hacerlo ya vosotros. Entonces, ahí sí que si tenéis interés en hacerlo, es muy importante que hayáis prestado atención a todo lo que os ha explicado Sandra, que os pongáis en contacto con ellos si es necesario, ¿vale? Porque tenéis que poneros ya en contacto, localizar los estudios y las universidades que os interesan e iniciar el proceso de admisión con ellos. Como pedimos la carta de admisión en su momento, no es necesario presentar ningún examen de inglés, porque ya tendréis que haber presentado a la universidad que os interesa el examen que os haya requerido, ¿vale? En cuanto a los programas la siguiente diapositiva es una comparativa de los 2 programas, ¿vale? Como os decíamos, esto lo vamos a colgar, lo estamos grabando y lo vamos a colgar en la web, o sea que podéis consultarlo más adelante cuando queráis. ¿Veis? Las fechas de apertura, la ampliación de estudios sabemos que sea en enero, la de realización de máster más o menos en enero y febrero, esperamos. Ampliación de estudios es para el 22-23, mientras que la de realización de máster es para el 21-22. Un tema muy importante es la nacionalidad, que no lo he tocado hasta ahora. El programa Fulbright es binacional, o sea, funciona con los diferentes países, ¿vale? Con lo cual, los programas que dependen 100% de nosotros son siempre para españoles exclusivamente. Como es con el Ministerio de Universidades, está abierto también a ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre y cuando tengan la residencia en España, ¿vale? En cuanto a los campos de estudio, está abierto a todos, ambos programas. El de máster es solo para máster y la ampliación de estudios para máster y doctorado, lo que se prefiera. En el de máster hace falta la carta de admisión en la institución de Estados Unidos, mientras que en la ampliación de estudios no es necesaria esta carta. En la realización de máster tenéis que tener el título de grado terminado, tenéis que haberlo terminado en agosto o septiembre de 2020, ¿vale? Mientras que la ampliación de estudios, como no es para el año 21-22, sino para el 22-23, lo podéis solicitar en el último curso de grado. Siempre que terminéis el grado en la primavera, otoño de 2021, podéis solicitarlo todavía, ¿vale? En la realización de máster necesitáis una nota media de grado, siempre de grado, los máster no cuentan, vamos, si alguien tiene un máster ya hecho, esa nota media no cuenta, esa nota de corte del grado de 7. En cuanto a ampliación de estudios, no fijamos una nota de corte. Una vez que recibimos las solicitudes, se dividen por las disciplinas, por los distintos comités que van a estudiar cada campo, y se organiza la nota de corte en función de los candidatos de cada año. Por lo cual varía. Normalmente suele estar alrededor del 8 para ciencias y alrededor del 8,5 para ciencias sociales y humanidades. En cuanto al programa de máster, no tenéis que presentar los resultados de inglés, porque tenéis que haberlo hecho al solicitar la admisión en la universidad, mientras que en la ampliación de estudios sí que os pedimos un resultado de inglés, ¿vale? En cuanto a la dotación, la matrícula y tasas de máster es de hasta 20.000 euros, que suele quedarse unos $23.000 dependiendo del cambio del momento, y la de ampliación de estudios es de $35.000 hasta $35.000 si son programas de 2 años. Esto, por supuesto, es para cada año, ¿vale? Si se trata de un programa de un solo año de duración, la ampliación de estudios sube hasta $40.000.
Y luego las dos proporcionan una ayuda de viaje y proporcionan un estipendio mensual que depende de la ciudad de destino. En el caso de ampliación de estudios, en la elección de máster es igual para todos. Esos detalles podéis venir a la convocatoria. Y máster abre con una oferta de 12 becas y ampliación de estudio de unas 20 becas cada año. ¿Vale? Luego depende también un poco los patrocinios, pero suele ser por más o menos esas cifras. Pasando a las becas de ampliación de estudios artísticos, ya os decía que unas del Ministerio de Cultura, llevamos muchísimos años trabajando con ellos en este programa, y otra de la Xunta de Galicia, que solo ha habido una convocatoria. Estaríamos hablando de la segunda convocatoria, ¿vale? Pero aparte del hecho de que el Ministerio de Cultura está abierto para los españoles de cualquier región, mientras que la Xunta de Galicia tiene que tener una vinculación con esta comunidad autónoma, por lo demás las características son muy parecidas. No están pensados para hacer programas de máster en principio. ¿Por qué? Porque cubren un máximo de 12 meses. La gran mayoría de los másteres en Estados Unidos son de 2 años, ¿vale? Entonces, esto no quita para que se pueda solicitar para hacer un máster de 12 meses o incluso de más tiempo si se demuestra que se tienen fondos para cubrir el segundo año de estudios, ¿vale? Pero está más pensada para ampliación de estudios artísticos en el sentido de realizar estancias, de hacer programas de formación de lo que llaman un certificado, un diploma, que son unos meses, o realmente combinar ambas funciones, ¿vale? Entonces, está abierta pues, a artes audiovisuales, escénicas, plásticas, visuales, música y museología y conservación del patrimonio, o sea, prácticamente todas las áreas artísticas. Estas ambas convocatorias esperamos que abran en la invierno-primavera de 2021, aunque tampoco tenemos las fechas exactas porque dependemos de nuestros copatrocinadores, y serían para irse a partir del verano de 2021 a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, también el candidato debe conseguir o bien la carta de admisión, si se trata de un programa con objetivo de titulación, o bien la carta de invitación, si se trata de hacer prácticas o algún tipo de formación no reglada. Pues, por ejemplo, en danza tenemos mucha gente que va a da algunas clases de baile, pero también colabora con alguna academia o con alguna compañía de baile, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta compañía de baile tendría que dar una carta de invitación diciendo que quieren que esta persona colabore con ellos durante este periodo y un poco hablando de los recursos que van a poner a su disposición, ¿vale? Esto, si tenéis dudas, si alguno quiere saber más en concreto cómo pedir la carta de invitación, también a través de asesoría académica os pueden dar más detalles, ¿vale? En cuanto a las webs útiles para pedir la beca, bueno, pues por supuesto Fulbright.es y la asesoría académica, que podéis entrar directamente a través de su página web de Education USA o a través de la web de Fulbright. Por supuesto, es importante que tengáis el examen de inglés. Ya os digo, aquí realmente tenemos el TOEFL IELTS. Este año también se admite sin ningún problema el Duolingo, que si no tenéis, o sea, si en este momento no tenéis ningún tipo de examen, quizá os recomendaríamos que hicierais el Duolingo porque es mucho más económico que el TOEFL y el IELTS. Se hace desde vuestra casa y tenéis el resultado en un par de días. Entonces es como bastante adecuado, ¿vale? El GMAT es simplemente si tenéis que hacer, si queréis hacer un MBA, que muchos programas os lo van a pedir. Nosotros no pedimos de antemano el GRE, que es un examen de admisiones para máster en Estados Unidos. Sin embargo, si vais a pedir la admisión por vuestra parte, tenéis que hablar con vuestra universidad para ver si os lo piden y en ese caso también hacer el GRE, ¿vale? Y luego, bueno, pues un par de buscadores de programas de posgrado de los que ya os ha hablado, Sandra, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esto, ya simplemente comentaros que Fulbright es muy activo en redes sociales, estamos prácticamente en todas las redes sociales principales, cualquiera de ellas que sea vuestra favorita, podéis seguirnos y estar al tanto de las diferentes actividades, eventos que organizamos e iniciativas, y bueno, pues también comentarios de antiguos becarios, éxitos, etcétera, etcétera. Y eso
eso es todo. Muchísimas gracias, espero que os haya sido de utilidad y abrimos el turno de preguntas. Entonces, aquí en preguntas y respuestas veo sobre el nivel de inglés, los títulos de Cambridge servirían. A ver, eso en principio tienes que verlo en cada convocatoria, ¿vale? En principio estamos siendo muy flexibles debido a las complicaciones que nos está trayendo la pandemia y de momento los estamos aceptando prácticamente en todas las convocatorias en el proceso de selección. O sea, no se te va a descartar porque tu título sea de Cambridge. Ahora bien, no es que te conceda la beca, vas a tener que hacer el TOEFL y tienes que conseguir el mínimo que te pida tu universidad, ¿vale? El Cambridge en sí mismo no vale porque simplemente porque las universidades de Estados Unidos no lo admiten, ¿vale? Lo que sí que es fundamental es que tanto el TOEFL como el IELTS, que son los exámenes más comúnmente admitidos por las instituciones de Estados Unidos, tienen una validez de 2 años. ¿Vale? Entonces, en cada convocatoria se establece a partir de qué fecha se consideran válidos. Y eso también es de aplicación para los otros títulos. Sabemos que los títulos de Cambridge o del sistema educativo europeo no tienen esa validez, esa caducidad, pero nosotros sí que la aplicamos, ¿vale? Porque las universidades estadounidenses nos están pidiendo que consideremos el inglés de los últimos años, ¿vale? C1, C2... Depende, perdona, te dejo. No, tranquila. Depende de cada convocatoria, ¿vale? En la mayoría de ellas con un B2 es suficiente. En algunas, por ejemplo, ampliación de estudios es C1. Y luego depende de la universidad en la que vayas a solicitar la titulación, los estudios. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cuándo abren las solicitudes para 2022? En el caso, como ha dicho Victoria, en el caso de la beca de realización de máster, la próxima convocatoria que abrirá en torno a enero de 2021 será para inicio en el curso 21-22. La que abra, la de ampliación de estudios, que abrirá también en enero de 2021, ya sería para el curso académico 2022-2023. Exacto. Luego tenemos... Si el posgrado inicia en agosto de 2021 y las admisiones de ese posgrado ya se han iniciado por parte de esa universidad, ¿hay alguna beca disponible que pueda aplicar a este caso concreto? A ver, sí. Tú puedes pedir la beca de realización de máster en colaboración con el Ministerio de Universidades, que abrirá en enero o febrero de 2021 para irse en el verano de 2021, ¿vale? Entonces, si ya la tienes, pues perfecto. También puedes solicitar incluso la ampliación de estudios, que aunque sea para el año 22-23, si no consigues financiación para el 2021 y se te concede la beca para el 22-23, la mayoría de las universidades, si pides un deferral, o sea, un retraso en la admisión, les explicas el motivo, normalmente te lo conceden y no suele haber ningún problema. Si estamos en el último año de carrera, no podemos solicitar becas de posgrado. Como ha comentado Victoria, la de ampliación de estudios, sí. Si estáis en último año, en cuarto curso de carrera, podéis solicitar la de ampliación de estudios. Para solicitar realización de estudios de máster tenéis que haber completado ya la carrera. Sí, y para los de ampliación de estudios artísticos también. ¿Dónde puedo leer más sobre la filosofía y las metas de la Fulbright? Pues mira, simplemente en www.fulbright.es, en la parte superior, donde pone programa Fulbright, ahí tienes un resumen general de lo que es Fulbright y tienes varios enlaces a la página web del Departamento de Estado, que es nuestra cabeza en Estados Unidos, y ahí tienes mucha información. Si he hecho la carrera en inglés, ¿tengo que hacer el TOEFL? Sí. Es imprescindible tener un examen de inglés porque las universidades de Estados Unidos lo requieren, ¿vale? Entonces hay que hacerlo. La siguiente, Victoria, es sobre estancias físicas. Veo que de continuo se hace referencia a posgrados con estancias físicas fijas en Estados Unidos. Si el máster es en formato híbrido, basado principalmente en el online, pero con 6 estancias físicas obligatorias en USA, ¿se puede aplicar a las becas de ampliación de estudios? No, realmente no puedes solicitar ninguna de ellas. A ver, como comentábamos al principio, Fulbright no es un programa de becas en sí mismo, es un programa de intercambio cultural. Lo que se busca es que tengáis la experiencia de inmersión en Estados Unidos y de conocimiento de esa cultura.
Entonces, para eso consideramos que no se pueden hacer las estancias cortas o tal. O sea, tiene que ser máster que sean presenciales en Estados Unidos. Ahora, eso no quita que este año, con el tema de la pandemia, haya habido que hacer algunas excepciones, algunos ajustes, ¿vale? Porque estamos en una situación bastante excepcional. Pero en principio tienen que ser másteres presenciales en Estados Unidos. Tampoco es posible que sea un máster que sea un año en Estados Unidos y otro año en otro país. No, tiene que ser en Estados Unidos íntegramente. Carlos nos pregunta, estoy en el último año de carrera y me gustaría cursar un máster en Washington durante el 21-22. ¿A día de hoy podría solicitar alguna beca? Tendrías que esperar, si estás en el último año de carrera, Carlos, si quieres empezar en el 21-22, ahora mismo no, porque tendrías que esperar o te podrías solicitar ampliación de estudios para el curso 22-23. Esa sería la principal opción. O esperar a terminar la carrera y solicitar en la siguiente convocatoria de realización de máster, pero igualmente sería para el 22-23. Sí. ¿Cuáles son los criterios de selección principales? A ver, hay que cumplir los requisitos que establece cada convocatoria, ¿vale? Y luego, después de eso, es fundamental el proyecto. O sea, el proyecto tenéis que trabajarlo muchísimo. Es muy importante que transmitáis por qué os merecéis la beca. O sea, es lo que os va a diferenciar de otros candidatos, ¿vale? Es lo que el comité de evaluación va a estudiar vuestro proyecto, va a ver si es un proyecto que sea de actualidad, que no sea un tema que ya está completamente pasado en el área de que se trate, que transmita que se engarza bien con vuestra trayectoria, con vuestra proyección de futuro, qué queréis hacer después, qué queréis hacer a la vuelta, por qué queréis hacer ese máster, o sea, ese programa, máster o lo que sea, y no otro. O sea, realmente tenéis que convencer al comité de selección de que os merecéis vosotros la beca por encima de otra persona. Luego, por supuesto, también en cuenta el expediente académico, como hemos dicho antes, y también son muy importantes las cartas de referencia, ¿vale? En todas las convocatorias se piden 2 o 3 cartas de referencia que debéis pedirlas a personas del ámbito académico o profesional o artístico en el que estéis, que os conozcan bien. O sea, es importantísimo que sean unas cartas mínimamente trabajadas. A veces que recibimos cartas que tú cambias el nombre de la persona y te sirve igual para 20 personas distintas. Eso no dice nada de vosotros ni del apoyo que se está brindando a esa persona. Entonces, es importante que habléis de antemano con las personas que os van a firmar estas cartas para explicarles vuestro proyecto, lo que queréis hacer, cómo queréis hacerlo y que ellos puedan personalizar este apoyo. Eso es importante. La siguiente pregunta es de Víctor. ¿Hay límite de edad? No existe un límite de edad como tal, Víctor, pero sí existe un límite para la antigüedad del título de grado, es decir, del primer título obtenido por el candidato. En este caso, eso tienes que consultarlo convocatoria por convocatoria. ¿Cómo convalidamos la nota universidad inglesa con la nota de 7-10? A ver, en las convocatorias y en las preguntas frecuentes que hay en la web tenéis los enlaces a la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la que os podéis hacer la convalidación tanto del título como de la nota media, ¿vale? Se hace online en este momento, no es demasiado complicado y podéis hacerlo a través de esos enlaces sin problemas. En la documentación imprescindible del programa de ampliación pone que hay que entregar una memoria sobre los estudios a realizar y una declaración responsable. ¿Podrías explicar exactamente cómo se realizan? En el caso de la memoria o el proyecto tenéis más información en las preguntas frecuentes y en la convocatoria, pero como comentaba Victoria, se trata de que describáis cuáles son los objetivos a realizar, el porqué de los programas en los que estáis interesados, cómo va a contribuir todo eso luego tanto a vuestra carrera profesional como a vuestro retorno a España. Es decir, que transmitáis a través de ese proyecto, a través de ese escrito, que tenéis un objetivo sólido, que habéis pensado ese proyecto y ese objetivo con anterioridad, que lo tenéis bien planeado, etc. Por lo que se trata de describir vuestros objetivos en vuestro campo,
los programas, por qué los habéis elegido, etcétera. Y en cuanto a la declaración responsable, es un formulario, si no me equivoco, Victoria, que va aparte dentro de la solicitud online. Sí, pero esa declaración responsable realmente no es de ampliación de estudios. Es de Esta declaración reorientación. responsable es en los programas que tenemos en colaboración con los ministerios, pues son los ministerios los que la piden. Realmente es que estáis al corriente del pago de la seguridad social y de los pagos de impuestos, ¿vale? Porque es dinero público, no se puede conceder la beca a alguien que no esté que no haya cumplido con sus obligaciones tributarias, ¿vale? Pero sí, eso es una declaración que está dentro de la solicitud y que tenéis que simplemente dar al TIC, digamos. No hay que prepararla. ¿Cuándo habría que hacer? Perdón. No, adelante, Victoria, esto para ti. ¿Cuándo habría que hacer el GRE en el caso de que se conceda la beca Fulbright, ampliación de estudios? Se recomienda hacerlo con las universidades TAC, que no es obligatorio. A ver, normalmente la beca de ampliación de estudios se hacen las entrevistas de evaluación, de selección alrededor de finales de junio, primeros de julio, y se comunican a continuación. Entonces, ya durante el mes de junio y agosto empezamos a trabajar con vosotros en vuestras solicitudes en inglés para plantear a las universidades de Estados Unidos. Entonces, normalmente el GRE se suele hacer en septiembre, más o menos. Septiembre, octubre es cuando soléis hacerlo. Alguna persona en agosto, si tiene tiempo, lo tiene preparado, ¿vale? Pero digamos entre agosto y septiembre, una vez concedida, septiembre, octubre, una vez concedida la beca. Entonces, una vez que conozcamos nuestro proyecto exactamente y os hayamos preparado el plan de admisiones también, la mayoría de las universidades, a ver, hay algunas que dicen que no es obligatorio, pero sí que suelen considerarlo a la hora de, o sea, si entre dos candidatos parecidos y tal, pues uno tiene un GRE bueno, el otro no lo tiene o lo tiene malo, pues se van a tirar por el que tiene el GRE bueno. Entonces sí que es recomendable hacerlo. Sí que es recomendable. La siguiente pregunta de Carlos Pascual es: me gustaría hacer un PhD de composición en jazz, interpretación y pedagogía. ¿En qué medida Fulbright colabora en el proceso de selección en una universidad artística cuando la misma pide una prueba de acceso presencial? ¿Te refieres a la audición, Carlos? Asumo, con la prueba de acceso presencial. Para todos los PhD y para algunos máster, de hecho las universidades cada vez más quieren hacer entrevistas personales y supongo que en el tema un tema de música una audición, ¿vale? Estas normalmente no las exigen presenciales, se suelen organizar a través de plataformas como Zoom o similares, ¿vale? Porque no suelen exigir a la persona que se traslade a Estados Unidos para hacerlo. ¿Vale? Fulbright lo que hace es, nosotros os pedimos vuestras 3 universidades de preferencia. Las mandamos a nuestros, junto con vuestro perfil, el que trabajamos y lo preparamos juntos, a nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, que tiene unos expertos en admisiones, ¿vale? Por áreas del conocimiento. O sea, yo diría al que se dedica a los placements en música. ¿Vale? Entonces ellos estudian vuestro perfil, vuestro proyecto, las universidades que habéis hecho, que habéis elegido, y o bien las aprueban directamente y añaden alguna más. Normalmente siempre presentamos 4 para estudios de máster y hasta 6 para estudios de doctorado, precisamente porque es mucho más difícil conseguir la admisión. Y ya os digo, o bien respetan vuestras 3 universidades iniciales y añaden alguna más, o os dicen, pues mira, esta universidad no la vemos la más idónea, las estudiamos por esta otra. O sea, dan una serie de alternativas, ¿vale? También es verdad que los estudiantes españoles, en Estados Unidos hay más de 3.000 universidades. Nosotros, como Fulbright, solemos trabajar con unas 300, 350. Las que piden los españoles como universidad de preferencia, si son 30, son muchas, ¿vale? O sea, todo el mundo dice las mismas. Entonces, hay que diversificar un poco, porque esas universidades que todos conocemos, Harvard, Columbia, Berkeley, ellos admiten a no más de un 5% de los candidatos que reciben, ¿vale? Todos los años tenemos candidatos, tenemos becarios en estas universidades, todos los años. Porque si eres candidato Fulbright, primero eres bueno y segundo tienes además un respaldo muy, muy fuerte. No es lo mismo solicitar una admisión siendo Victoria Ruiz que siendo Victoria Ruiz becaria Fulbright, ¿vale? Pero aún así os pedimos, o sea,
os hacemos un plan de admisiones equilibrado. Siempre de universidades punteras, en universidades muy buenas en vuestro campo, ¿vale? Pero que a lo mejor en lugar de un 5% admiten a un 20% de sus solicitantes. Y además también pedimos la ayuda financiera, que también es importante, ¿vale? Porque a veces la ayuda máxima de matrícula no llega para cubrir el coste de algunas universidades de Estados Unidos, ¿vale? Entonces nosotros primero planteamos, presentamos vuestras solicitudes a estas 4, 5 o 6 universidades y vamos trabajando con vosotros para ir aportando cualquier documentación adicional específica que pidan las universidades, ¿vale? Que puede ser un writing sample, puede ser una entrevista personal, puede ser una audición, ¿vale? Entonces, por eso os decía que nosotros siempre trabajamos de manera muy individual. No damos el dinero y nos olvidamos, sino que vamos viendo la trayectoria de cada persona a lo largo de todo el proceso y lo que va necesitando, ¿vale? O sea que sí que os ayudamos y os decimos cuándo, qué se os está pidiendo, cómo debéis presentarlo, cómo debéis prepararlo, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta también de Carlos es ¿qué diferencias principales existen entre un PhD y un DMA al regreso a España? Bueno, se trata, Carlos, de dos titulaciones diferentes, el Doctor of Philosophy o Doctor of Musical Arts, y básicamente de cara a la vuelta a España no tiene una diferencia como tal. Ambas son titulaciones doctorales. Va a depender un poco, en el caso de los PhDs, son a veces más comunes en ámbitos de humanidades, en ámbitos de ciencias sociales, pero la nomenclatura puede variar por escuelas. Entonces, si estás consultando dos programas que como tal son programas doctorales, pero están cada uno denominados de estas maneras, yo te recomendaría centrarte en la programación, en la información que ofrece cada uno respecto a investigación, etcétera. Pero también puedes escribirnos directamente y podemos ya tratar el tema más en detalle contigo, al tratarse de titulaciones específicas. A ver, parece que no hay más preguntas. Yo quería comentaros que esta sesión informativa es como muy general, ¿vale? Es para daros una idea general de cómo acceder a los programas de Estados Unidos y de toda la oferta que tiene Fulbright de estudios de posgrado. Luego, conforme vayan abriendo las distintas convocatorias, haremos sesiones específicas para cada programa en concreto que entraremos mucho más en detalle en los distintos aspectos, ¿vale? En los requisitos, en el inglés, en las cartas de referencia, en el proyecto, ¿vale? Que esto es simplemente para daros una idea general e inicial, pues estáis planteando distintas opciones para ir a Estados Unidos, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, o yo creo que no nos hemos olvidado ninguna por el camino, pero no, hemos si respondido. alguien tiene alguna pregunta más, que hable ahora, calle para siempre, que se dice, ¿no? O nos escribís. O nos escribís, en efecto. Como ha dicho Victoria, a través del formulario de contacto que encontraréis en la página web, dentro de la asesoría académica que está en la comisión, podéis escribirnos, nos dais un poquito de contexto, por supuesto, porque siempre nos ayuda para poder responderos de forma más específica y os respondemos lo más pronto posible. Parece que eso es todo, Victoria. Pues de nada, a todos vosotros, al contrario, muchísimas gracias por el interés y por uniros a esta sesión informativa y nada, esperamos veros como candidatos en algún momento. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.